Ese ya inició. Esperen un segundo, ya deshabilito la descripción. Ok. Son las 4:12 de la tarde de hoy, 9 de marzo del año 2023. Y estamos reunidos aquí en este encuentro de nuestro primer CIPAS, de nuestro curso de Ética y Ciudadanía. Es un gusto para mí presentarme. Lastimosamente no está la cámara para que nos pudiéramos conocer o para que ustedes me puedan reconocer. Pero espérenme un segundito, yo tengo por aquí una presentación en la que tengo mi perfil profesional y tengo una imagen, aunque ustedes pueden ver la imagen, por supuesto, del perfil que tengo tanto en el campus como en Teams, pero eh, voy a presentarme de una manera mucho más formal eh, y ya les presento las diapositivas. Así que un segundo. Les prometo que para la próxima oportunidad ustedes ya podrán verme en la cama. No sé qué sucedió, pero bueno. Bueno, ¿quién soy yo? Me presento formalmente. Yo soy Manuel José Santiago Pajajoy. Santiago es apellido. Mi nombre es Manuel José, los dos apellidos es Santiago Pajajoy. Hay veces se equivocan, consideran que Santiago es mi nombre. Y muchas veces cuando me presento digo Manuel Santiago, no siempre de pronto das un nombre en abreviatura y digo Manuel Santiago y me dicen, no, dígame su apellido, yo Santiago, no, dígame su apellido, yo es que Santiago es mi apellido, entonces me suele pasar con bastante recurrencia, así que ya tienen ustedes ahí, ese soy yo, soy su tutor. Quiero comentarles un poco acerca de mi perfil profesional. Les comento que yo soy abogado egresado de la Universidad del Cauca. Soy especialista en Derecho Penal, maestrante en Derecho de Propiedad Intelectual y adicionalmente a ello estoy cursando actualmente un doctorado en Derecho en la Universidad Santiago de Cali. Actualmente soy docente de nuestra prestigiosa universidad, la Universidad Nacional Abierta a Distancia, pero también he trabajado con otras universidades en el ámbito del sector privado. Les comento también pues que he trabajado con otras universidades, ya llevo aproximadamente como unos 6 años trabajando en la docencia. Una vez prácticamente mi carrera profesional, casi que inmediato yo he tenido la fortuna y la posibilidad de trabajar, de desempeñarme en mi cargo. La foto que ustedes pueden ver ahí, pues era cuando en uno de mis trabajos anteriores trabajé en la Notaría Segunda de la ciudad de Popayán como asesor jurídico. Trabajé ahí durante 4 años y bueno, digamos que ese soy yo, esa es como mi experiencia personal. Me gusta mucho el ámbito de la academia, me gusta el entorno con los estudiantes, me gusta la docencia y de verdad espero que este curso de ética y ciudadanía sea de agrado para ustedes. He tratado de estar muy a disposición de las solicitudes que se han hecho. De pronto me he tomado un poco de tiempo responder. Estos días he estado bastante ocupado, bastantes ocupaciones que he tenido por solucionar y eso digamos que ha dificultado un poco el ejercicio oportuno y adecuado en el tiempo para dar respuesta a sus inquietudes, pero que espero se vaya solucionando a medida que transcurre el semestre. De todas maneras, para quienes de pronto me escribieron hace unos días, revisé una serie de correos que habían escrito, ya di respuesta a ellos. Algunos estudiantes ya he hecho alguna retroalimentación en los foros, no a todos. Ya tengo bastantes participaciones por retroalimentar, pero les aseguro que de aquí al fin de semana, espero al domingo, haber terminado las retroalimentaciones que están pendientes por hacer en las actuales entregas de trabajo. Em, bueno, ahora que ustedes saben quién soy yo, me gustaría tener la posibilidad de escucharlos a ustedes, ¿sí?
hacer una pequeña presentación de pronto para saber de qué parte de Colombia se conectan, para conocer de pronto cuáles son sus expectativas frente al curso, lo que nos quieran contar, qué es lo que ustedes quieren dar a conocer a sus compañeros en este escenario, así como qué información quisieran dar a conocer ustedes pues, a su tutor en este escenario de conocimiento y de retroalimentación. Voy a iniciar por quienes aparecen aquí conectados en este momento y bueno, ya los demás pueden, por supuesto, agendarse o pedir la palabra. En este momento voy a darle la palabra, no sé, a Liz Tatiana Centeno. Hola, Liz, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Liz, ¿me escuchas? No te escuchamos. Ok, por ahí ya te vamos escuchando aquí. ¿Me escuchan? Sí, ya te escuchamos. Por ahí te escuchamos. Ok, parece que tiene inconvenientes ahí con su micrófono. Te agradecemos la oportunidad. Si gustas, nos escribes a través del chat tu presentación y nos cuentas un poco y luego ya la leeré con el tiempo suficiente. Adriana, de pronto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Adriana María Arrieta, ¿me escuchas? Adriana, Adriana María. Bueno, creo que tenemos algunos inconvenientes. No sé, algunos compañeros sí los logro escuchar bien. No sé si alguien quiere presentarse voluntariamente, contarnos un poco de su vida. Hagámoslo de manera voluntaria, que nos cuente dónde se conecta. Johan, Johan Schneider está solicitando la palabra, por supuesto. Sí, buenas tardes. Bueno, yo soy de Cali, estoy estudiando ingeniería de sistemas, mm, tengo 19 años y ya pues anteriormente había hecho algo de programación y bueno, mis expectativas con la ingeniería es obvio aumentar el conocimiento y bueno, seguir creciendo profesional y personalmente. Listo, Johan. Muchísimas gracias. De verdad espero que cumplas con los objetivos que te has propuesto en el desarrollo de tu carrera profesional. Por supuesto, la Universidad Nacional Abierta a Distancia siempre tiene una excelente calidad de docentes, también tiene un excelente contenido y adicionalmente a eso, el aprendizaje autónomo es una de las garantías que ustedes pueden tener precisamente en la administración de su tiempo, de la forma de aprendizaje, de la complementación que pueden tener en el ejercicio propio de la adquisición del conocimiento para enriquecer su perfil profesional. Vamos a darle la palabra a Jessy Fajardo. Hola, Jessy. ¿Me escuchas, Jessy? Hola, hola, ¿ahí ya me escuchas? Ya lo escucho perfectamente, Jessy. Ah, bueno, señor. ¿Qué tal? Buenas tardes, profesor. Espero que esté bien. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Jessy Fajardo. Tengo 32 años. Vivo en la ciudad de Cali. Estoy cursando por ahora la ingeniería de sistemas. Anteriormente estudié en el CETSEP. Hice un técnico en sistemas y pues por razones laborales ahora tengo que profesionalizarme. Actualmente trabajo en la empresa Kindrill. Estoy ahora en el proyecto Celsia y espero pues poder compartir con ustedes sus conocimientos y aportar los que yo tenga. Que esté muy Ok, bien. Jessy, gracias, muy amable. Qué interesante los perfiles profesionales que ustedes tienen para quienes de pronto ya han tenido alguna cercanía con los estudios técnicos, tecnológicos, que aportan precisamente el conocimiento
sobre el desarrollo de algunas ocupaciones. Me alegra muchísimo, Jessy, que hayas tomado la oportunidad de estudiar en nuestra universidad para profesionalizarte y en esa medida, pues, tener lo que tanto se necesita, ¿no? Ser un buen profesional, un profesional ético, un profesional con los conocimientos suficientes y necesarios para desenvolverte en el campo laboral que has escogido. Pero felicitaciones. Así que no sé quién más quiere participar en esta tarde comentándonos un poco de su perspectiva de la carrera, de qué están estudiando, en qué lugar se encuentran. Me alegra también que escucho mucho caleño por aquí. Yo soy oriundo de la ciudad de Popayán y actualmente resido aquí en la ciudad de Cali. Trabajo trabajo también en Santander de Clichao y aquí en la ciudad de Cali, así que pues qué gusto tenerlos en este espacio. Sara, de pronto, ¿quieres participar? Sara Natalia. Ok, parece que se activó el micrófono de manera equivocada. Bueno, entonces parece que no hay más interesados en participar. Les aseguro que es fundamental que ustedes lo hagan, que vayan perdiendo el miedo, que vayan perdiendo el temor a este tipo de escenarios. Muchas veces uno no lo hace porque me da pena, porque pronto me avergüenza escuchar mi voz o me avergüenza que los demás me escuchen, de pronto me avergüenza que lo que piensen los demás y es algo absolutamente natural, pero que debemos ir rompiendo ese tipo de barreras porque son limitantes que luego en el ejercicio profesional van a jugar un rol fundamental. Entonces los invito siempre a que tengan la oportunidad de hablar y dialogar, interlocutar con sus compañeros, así como con los tutores que siempre los van a estar rodeando. Vamos a darle la palabra a Antonio José, de pronto levantó la mano. Correcto, Antonio, Buenas tardes, ¿me escuchan? te escuchamos perfecto, Antonio. Bueno, también vivo en... Se entrecorta tu comunicación, Antonio. No te escuchamos del todo bien. ¿Ahí? ¿Se escucha mejor? Ahí te escuchamos mejor. Ah, ok. Bueno, les decía, también pertenezco a la ciudad de Cali y de igual forma al programa de Ingeniería de Sistemas. Lo ingresé pues al programa ya por necesidades de trabajo, porque pues la empresa en la que estoy se requiere, ya también por propósitos y metas personales, y me ha parecido súper chévere hasta ahora. Estoy de verdad muy motivado. Perfecto, Antonio. Muchas gracias por compartirnos un poco de tu historia de vida y me alegra, pues, por supuesto, que estés cumpliendo esos sueños, esas metas, esos objetivos que te has planteado en el ejercicio de la profesionalización. Vamos a darle la palabra a Lisa Marina Cano. Desde muy pequeña sentí que desde que entré en la primera clase de informática, supe que era lo mío. Y desde que hace 2 años que salí de ciudad y técnico de sistema, un curso, el técnico lo hice Don Bosco con Menocena, me costó 375 y sucede la menta en el SENA, lenguaje de programación a nivel 2 en Talento TI, y ahora con la universidad, ahora estoy cumpliendo mi sueño de estudiar ingeniería de sistema. Hola Lisa, perfecto. Gracias por compartir nuestra historia, toda esa trayectoria que has tenido en la cercanía frente al ejercicio de lo que te apasiona, que son los sistemas. De verdad, qué alegría que
todos ustedes inicien este camino de la educación superior, que siempre es un camino arduo, que es un camino de sacrificio, que es un camino complejo, pero que al final uno siempre ve los frutos. Yo siempre creo que la educación es la salida o es una respuesta a muchas situaciones o de pronto es una oportunidad para muchas cosas. ¿Sí? Aquí en la universidad, con sus estudios van a abrir puertas, van a abrir ventanas, van a abrir espacios, van a abrir muchas oportunidades que la vida les va a dar y que por supuesto hace pocos minutos, hace un rato escuchaba una frase que me pareció muy interesante y es que la suerte está dada para el que se prepara, ¿no es cierto? Muchas veces uno cree que, bueno, esta persona tuvo suerte porque hoy tiene un excelente trabajo y porque está muy bien ubicado, porque de pronto formó su propia empresa y hoy es el CEO de una corporación y de pronto tiene personas a su cargo, tiene empleados, pero pues no vemos todo lo que está detrás de, ¿no es cierto? Todo lo que ha tenido que prepararse esa persona para llegar al punto en el que se encuentra. Muchas veces creemos que estas personas de éxito llegan ahí porque sí, ¿no es cierto? Llegan ahí en paracaídas, pero no alcanzamos a ver toda la montaña que tuvieron que escalar para llegar donde están. Vamos a darle la bienvenida a Luz Karime Romero. Hola Luz Karime, muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Luz Karime Romero. Yo soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la sede de Palmira. Actualmente resido en el municipio de Candelaria, en el corregimiento de Villagorgona. Estoy estudiando la ingeniería porque, bueno, soy técnica en sistemas del SENA y donde realicé las prácticas me dieron la oportunidad laboral de ascender a un puesto de analista en el departamento, pero pues con la condición de que me profesionalizara. Obviamente ellos me dan un auxilio educativo, entonces pues es una oportunidad que no quise desaprovechar porque esto es mi pasión, esto es lo que me gusta y aquí estoy para crecer profesionalmente y personalmente también. Ok, Luz Karime, muchas gracias por compartir tu historia. De verdad, qué interesante todo lo que ustedes me han comentado de sus vidas, sobre todo lo que han hecho, sobre todo el esfuerzo que han realizado para estar en la universidad. Sé, por supuesto, que cuando uno ya trabaja, para quienes de pronto lo hacen en ese momento, pues las cosas son aún más complejas, ¿no es cierto? La mayoría de personas que trabajan de pronto ya tienen consagrado, tienen una familia, tienen esposa, tienen esposo, tienen hijos, o tienen una relación, o tienen sus padres, ¿no es cierto? Y en esa medida, pues uno termina de trabajar, atiende a sus seres queridos y luego entonces toma el tiempo para poder educarse. Muchas veces ese tiempo es los fines de semana, es las noches, las trasnochadas, o de pronto es madrugar muy temprano para poder estudiar y toda esa serie de ejercicios, de sacrificios y de prácticas, pues son bastante exigentes. Pero, una vez más, son un ejercicio enriquecedor, son un ejercicio que permite que ustedes en un futuro muy próximo, muy cercano, tengan otras capacidades, otras habilidades que les va a permitir desempeñarse en el mundo laboral de una manera diferente, una manera que los va a caracterizar, efectivamente. Entonces, bueno, vamos ahora sí a adentrarnos en este CIPAS que es sobre el curso de Ética y Ciudadanía. Y vamos a explicar, por supuesto, la guía que está dispuesta para la presentación del trabajo, la guía que está dispuesta también para el desarrollo de la actividad de este momento, que es el momento 2. Voy a permitir compartirles a ustedes la guía para que hagamos una lectura de manera conjunta y de esa manera podamos ir aclarando dudas que se presentan de solo la lectura. Muchas veces me ha pasado que el ejercicio, con el simple ejercicio de lectura de la guía, ya se aclaran muchas dudas, ¿sí? Porque nos pasa que muchas veces no leemos de manera adecuada.
Y entonces, como no leemos de manera adecuada, se cometen muchos errores, ¿sí? Entonces, o de pronto se hacen preguntas que no son necesarias porque están dentro de la guía. Entonces, miren ustedes que tenemos, esta es la guía de la fase 2 que se denomina identificación de problemáticas sociales. Y esta guía pues nos trae la serie de pasos del trabajo que ustedes deben realizar, que es un trabajo tipo actividad independiente. Eso quiere decir que ustedes desarrollan de su parte. Que nosotros, por supuesto, como tutores, estamos en la obligación de aclarar dudas, inquietudes, por supuesto. Entonces, van a estar ustedes guiados por nuestro conocimiento referente al desarrollo de la actividad. Esta actividad, miren ustedes, está aquí, se califica con 100 puntos. Entonces, esta actividad sí tiene un valor porcentual mucho más alto, si bien para algunos quienes han presentaron el quiz y tenían dudas, inquietudes o algunas personas no pudieron presentarlas, siempre me preguntan, profe, pues no alcancé a presentar el quiz, ¿será que usted me puede brindar una oportunidad más? Yo les digo, mira, lo que pasa es que en el caso del quiz, esa actividad está centralizada desde la plataforma. Esa actividad no la modifico yo, no la puedo editar, no puedo ampliar los plazos. Entonces, pues tengo que hablar en primera instancia con la directora y en segundo lugar, pues de tener presente que esa actividad equivale al 5% del 100. Entonces, como equivale a un 5%, su valor porcentual es mínimo, pero eso no quiere decir que no importa, sí importa. Ustedes saben que a pequeños pasos, pues se logra recorrer grandes distancias. En este caso en particular, este ya es un gran paso. Esta actividad sí representa un porcentaje significativo, un porcentaje que equivale al 25%. Entonces deben estar ustedes muy pendientes del desarrollo de la actividad. Esta actividad inició el lunes 20 de febrero del 2023 y finaliza el 18 de marzo del 2023. Eso quiere decir que finaliza prácticamente del próximo sábado, 8 días después. De este sábado 11 al día 18, 7 días después. Entonces, esa sería la fecha máxima de presentación de la actividad. Así que les recomiendo que la tengan muy presente, ¿sí? Y que entreguen con tiempo y con antelación para poder retroalimentar. Si ustedes entregan de pronto o realizan comentarios en el foro de participación, realizan comentarios el sábado 18 o realizan los comentarios el 17 o el 16, pues va a ser muy complicado que se retroalimente. ¿Por qué? Porque como todo buen colombiano, por lo general la mayoría de los estudiantes deja todo para el final, ¿sí? Entonces, como tutores nos encontramos con que esas fechas, pues tenemos una afluencia de comentarios impresionante y pues el tiempo específicamente no nos da para poder retroalimentar todo. Alcanzamos de pronto a retroalimentar alguno que otro, pero no podemos retroalimentar a cada uno de manera individual. También es de tener presente que en el ejercicio de la retroalimentación revisen lo que nosotros como tutores le hemos escrito a los demás compañeros. Muchas veces hay dudas, inquietudes que suelen ser compartidas, podríamos decir. Y en ese sentido, pues hay estudiantes quienes de pronto no revisan las intervenciones que se han dado en el foro y hacen la misma pregunta. Entonces uno encuentra dentro del foro una, dos, tres preguntas sobre el mismo punto. Entonces de pronto hay veces termina siendo un poco tedioso volver a repetir la misma información, ¿sí? Así que la invitación primero es a que revisen el foro si hay alguna retroalimentación y a partir de ahí, si no hay retroalimentación, ahora sí planteemos la pregunta. ¿Listo? Para obtener los resultados esperados en esta actividad que vamos a realizar, en primer lugar, es fundamental que ustedes realicen un ejercicio de lectura, de escucha, de pronto de revisión de los elementos de esta unidad, por supuesto, ¿sí? Muchas veces nos encontramos en el rol de tutores ante estudiantes que presentan trabajos donde no se evidencia la comprensión lectora, ¿sí? Ni comprensión de los materiales de estudio, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Toman información de internet,
toman información de Wikipedia, toman información de Rincón del Vago, de Cursos Gero, de varias otras plataformas que ofrecen información y copian y pegan la información y entonces creen que esa es su participación. Entonces, uno como tutor, cuando revisa ese tipo de participaciones, se da cuenta, empieza a realizar la búsqueda de la información y empieza a denotar pues, el ejercicio de copy-paste que realizan algunos estudiantes. Y yo sé que ustedes no son así que no vamos a tener ese inconveniente, pero sí les recomiendo entonces que hagan una lectura, una escucha, una revisión juiciosa de estos materiales y a partir de ahí ustedes tomen apuntes, tomen las frases que creen que son más importantes, resáltenlas. Yo creo que si ustedes inician y la mayoría están en ingeniería de sistemas, cursando ingeniería de sistemas, pues mínimo deben tener un lector y editor de PDF que les permita resaltar ciertos apartes del texto. Si no lo tienen, pues es fundamental que lo tengan y que lo descarguen. En mi caso particular, hay de gustos a gustos, hay muchos programas. Yo tengo uno que a mí me funciona muy bien y que me gusta mucho y que se llama Nitro PDF. Sí, ustedes pueden descargarlo, hay unas versiones gratuitas, hay unas versiones de pago. De todas maneras, hay muchas formas de poder descargar para poder hacer ese ejercicio. O algunos utilizan otro tipo de herramientas. Hay tablets que ya traen la posibilidad de resaltar, el iPad, bueno, diferentes elementos. Entonces vayan tomando ustedes los apuntes centrales de estas lecturas, vayan tomando los apuntes de los audios, ¿no es cierto? Y a partir de ahí ustedes van a tener un material fundamental para poder participar en el foro, en el desarrollo del formato y en el desarrollo del cuadro sinóptico, ¿sí? Entonces, cuando nosotros como tutores evidenciamos que ustedes realizan un ejercicio juicioso a partir de los materiales de estudio, entonces la calificación es óptima. Pero, ¿qué sucede cuando nosotros evidenciamos que el ejercicio que se ha realizado es un ejercicio de copy-paste? La calificación no va a ser la mejor, ¿sí? Entonces, primera recomendación es, miren ustedes aquí, entonces tenemos los materiales, aquí ya tenemos los objetos virtuales de información de la unidad 1, entonces cómo labrar su buen carácter, problemas sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Listo. Ahora vamos con el segundo punto. Ya luego de que hemos realizado este ejercicio de revisión de la literatura, entonces vamos a elaborar un cuadro sinóptico con la información obtenida a partir de los referentes bibliográficos de la unidad 1, que cuenta los conceptos de ética y moral. Entonces, sí, ese cuadro sinóptico va a girar en torno a estos dos conceptos, que es ética y que es moral. Pero un cuadro sinóptico tiene una organización especial, tiene una organización que nos permite a nosotros determinar de manera jerárquica la información. Y al respecto, yo traigo un pequeño video para que podamos verlo de manera conjunta de cómo elaborar ese tipo de cuadros sinópticos. Traigo uno de uno de los youtubers que manejan este tipo de información. Espérame un segundito, por aquí lo tengo. Exacto, no vamos a ir a todo, pero que siempre me parece muy interesante cómo aborda las temáticas. No sé, me comentan, voy a empezar a reproducir el audio. Ustedes me comentarán si pueden escuchar el audio de mi computador. Un segundo. No, no se excusa nada. Ok, espérame un segundo, entonces ya configuro aquí para que nos permita compartir y se escuche el audio. Ok, ya estoy aquí. Listo, listo. Es un video muy corto, pero creo que va a aclarar muchas dudas e inquietudes sobre cómo elaborar un cuadro sinóptico. En este caso es un mapa mental, pero el mapa mental hace referencia a la forma en la que se distribuye la información y es muy similar a un cuadro sinóptico. Para quienes estudian ingeniería,
pues creo que es un elemento esencial porque va también a permitir a ustedes entender cómo se programa a través de serie de acciones. Entonces, mientras ustedes le cogen el tiro al asunto, pues seguramente van a aprender muchísimo y va a ser de gran utilidad porque van entendiendo las dinámicas propias de estos instrumentos. Me comentan si escuchan ahora el video. Libro, ¿cómo ser un estudiante de 10 constantemente? Tienes que agregar ramificaciones de acuerdo a los bloques o secciones del tema que estás estudiando o del libro. En este caso, el libro se divide en 3 bloques y cada uno con varios subtemas que agregaremos a la rama principal. Para hacer el mapa mental necesitas tener un breve resumen o las ideas más importantes de cada bloque para que lo hagas rápidamente. En este caso, usaremos los breves resúmenes que extrajimos de cada capítulo del libro. Échales un vistazo para que veas cómo están estructurados. Estos son los que contienen las ideas exactas que vamos a representar en el mapa mental. Primero empezamos por poner el tema en el centro, en este caso, cómo ser un estudiante de 10, y puedes marcar un poco el espacio para tener una buena orientación. Como el libro tiene 3 bloques, vamos a empezar por el número 1, que se divide en 3 pasos relacionados a la organización. El primer paso es la preparación, el segundo paso es la procrastinación y el tercer paso es medir los tiempos. Lo más importante de la preparación es que siempre tengas agendadas todas tus actividades y deberes y una lista de actividades diaria ordenada por jerarquía en donde programes todo lo que tienes que hacer. El segundo paso es cómo vencer a la procrastinación y en pocas palabras debes de agendar tu progreso, siempre cuidar tu cerebro y empezar por lo más complicado y avanzar un poquito cada día para que cada vez sea más fácil para ti. Y el tercer paso es cuándo, dónde y cuánto estudiar. Lo más importante es que lo hagas en las mañanas, en lugares en donde puedas estar a solas y siempre en lapsos cortos de estudio respetando tus descansos. Con esta rama acabamos de terminar el primer bloque del libro. Como ves, le agregamos un poco de color y una muy buena organización. ¿Cómo sentiste la primera rama? ¿Ya viste que es muy malo procrastinar? Recuerda que ellos no saben idioma ninja. Bueno, lo que él quiso decirles fue que conectar las ideas a través de ramas le ayuda mucho al cerebro a poder comprender mejor los temas de forma creativa. Y recuerda hacer un repaso al terminar cada rama para que lo fortalezcas. ¿Te parece si continuamos con la siguiente? ¡Ey! No te molestes, yo les explico. El segundo bloque del libro tiene que ver con técnicas de estudio para preparar exámenes y tiene 6 pasos en particular. Vamos a empezar por el paso número 1, que tiene que ver con cómo tomar notas. Vamos a usar el color azul. Lo más importante es que siempre atiendas a clases para tener la información. Si tomas notas a mano o a computadora, mantener un buen formato y siempre guardar tus apuntes. Para información que no sea técnica, siempre utiliza el formato pregunta, evidencia y conclusión. Y para información que sí sea técnica, siempre marca los problemas con sus explicaciones. El paso número 2 es cómo hacer tareas. Aquí la clave es que separes 1 hora al día para siempre adelantarte ante los imprevistos y siempre tener fuentes de información fiables, tener tus notas en orden y asegúrate de que trabajes en equipo con compañeros para siempre repasar de forma grupal. Para información técnica, siempre archiva los problemas para que puedas repasar. El paso número 3 es tener los recursos adecuados. Se divide en 3, siempre investigar la materia, crear tu propia guía de estudio o, si es información técnica, tener un mega set de problemas para que puedas repasar periódicamente. El paso número 4 es cómo estudiar con la técnica de Quiz and Recall o el repaso activo. La clave es que articules los conceptos con tus palabras, agregues ejemplos, evidencias o los digas en voz alta con emoción o con música. Y para dominar los temas es importante que repases, luego fortalezcas lo más difícil, descanses un poco, hagas una prueba de simulación y repitas el proceso. El paso número 5 es resolver tus dudas. Siempre pregunta en clase, apóyate en el profesor para corregir lo que no entiendas, utiliza compañeros que te puedan apoyar para reforzar los temas y siempre acude a sesiones de repaso y toma nota de las soluciones de aquellas dudas complicadas.
El paso número 6 es cómo responder un examen. Primero, léelo por completo para que te prepares, calcula tu tiempo por respuesta, responde por orden de dificultad y siempre estructura tus respuestas para que puedas revisar tu examen al final. Y con esto acabamos de terminar el segundo bloque del libro de forma organizada. Bueno, entonces yo creo que a partir de ese ejercicio del video queda claro cómo nosotros podemos estructurar un cuadro sinóptico, aunque ahí lo hace como un mapa mental, pero es una representación gráfica de un proceso de interpretación, un proceso de síntesis de la lectura, ¿no es cierto? En esa medida, esperen un segundito, yo voy a presentarles por aquí una diapositiva. Miren ustedes, esta es la diapositiva que se utilizó efectivamente en el P-Learning, ¿no es cierto? Y aquí tenemos una estructura que nos habla acerca del cuadro sinóptico, cómo se debe estructurar el cuadro sinóptico. Y he visto algunas participaciones de los compañeros que de pronto en el foro no son las más adecuadas, ¿sí? Porque no referencian una estructura básica del cuadro sinóptico. Miren ustedes que aquí nosotros encontramos entonces una idea central, un tema central, en este caso es la ética y la moral, y a partir de ahí se derivan unas ideas secundarias y luego unas ideas terciarias. Si a partir de ahí ustedes pueden ver una serie de elementos que nos permiten a nosotros dar un entendimiento al cuadro sinóptico, pero que en esencia refleja un proceso de pensamiento de jerarquía, de lo más importante a lo menos importante, ¿sí? Esa jerarquía de las ideas, cómo nosotros la podemos trasladar a un componente gráfico. Y eso nos va a permitir a nosotros tener una estructura, una forma de manejo de información, no solamente para el curso de ética y ciudadanía, sino para los demás cursos. Para cuando ustedes estudian, por ejemplo, revisan sus materiales, muchas veces no tenemos las técnicas de estudio adecuadas. Y lo que hacemos es leer y ya, ¿no es cierto? Algunos de pronto resaltan, algunos de pronto subrayan las palabras, las ideas más importantes, pero queda ahí, ¿no es cierto? No realizamos un elemento que nos permita sintetizar todo ese proceso de aprendizaje que estamos llevando a cabo. Así que esta, por ejemplo, es una gran idea que nos permite a nosotros estudiar más adelante. Un cuadro sinóptico nos va a permitir sintetizar esa información y nos va a permitir acceder a ella de una manera mucho más ágil, mucho más rápida, en la cual vamos a poder recordar de una manera mucho más precisa la temática que hemos abordado. Entonces, miren ustedes ahí, agregar un título aquí, una idea, hay unas ideas secundarias que nos van a decantar el tema, unas explicaciones, ¿no es cierto? Los argumentos respecto de la idea y unos ejemplos. Entonces, este es un ejemplo del ejercicio que se espera ustedes puedan realizar en su participación en el foro. Pero vamos a regresar y vamos a ver entonces qué nos exige la guía en esa participación. Un segundito, por aquí está la guía. Ok. Entonces, miren ustedes que nos dice que debemos elaborar un cuadro sinóptico con la información obtenida a partir de los referentes bibliográficos de la unidad 1. ¿Qué quiere decir de los referentes bibliográficos? Aquí estamos, digamos, estamos haciendo referencia a la bibliografía, a los artículos, estamos haciendo referencia a los podcasts, o sea, los audios, y estamos haciendo referencia a los materiales de consulta como los objetos virtuales de información, los OBI, ¿cierto? Entonces, como tutor, yo espero ver reflejada su interpretación de lectura, de escucha, una interpretación crítica referente a los materiales en torno a estos dos conceptos. ¿Qué ha pasado? Hay algunos estudiantes, algunos compañeros, que lo que han hecho es tomar la información tal cual como está en alguno de los materiales, lo copia y lo pega. Entonces, ética es esto, moral es esto, y para la discusión. Eso no es un cuadro sinóptico. Como ustedes pudieron ver, en la composición del cuadro sinóptico se debe ver reflejada una serie de conceptos que están organizados de manera jerárquica y que constituyen el eje y tema central, en este caso la ética y la moral.
Entonces, cómo esa ética y la moral se articula a partir de unas ideas secundarias y terciarias y ejemplos que se pueden dar al respecto. Ahora bien, para realizar ese organizador gráfico, me escribieron un correo preguntando, profe, es que nos dicen que un cuadro sinóptico luego nos hablan de un organizador gráfico. En este caso, estamos hablando de manera analógica, ¿sí? Estamos hablando de una manera que buscándole un símil a esa palabra del cuadro sinóptico. Esto quiere decir que el cuadro sinóptico y el organizador gráfico son lo mismo, ¿sí? Es una forma de organizar la información de manera gráfica, de manera estructurada y jerarquizada. Entonces, nosotros les recomendamos para que ustedes puedan realizar este ejercicio cualquiera de las herramientas digitales. ¿Cuáles herramientas digitales? Pues hay muchas. Estas son apenas algunas que ustedes pueden utilizar. Canva, Miro, Lucid Spark, Lucid Chart, GoConquer. Bueno, ¿qué pasa, profe? Yo no sé cómo utilizar Canva, yo no sé cómo utilizar Miro, yo no sé cómo utilizar ninguna de estas aplicaciones. Pues miren ustedes que hoy tenemos YouTube, ¿cierto? YouTube nos ayuda muchísimo en muchas cosas que uno no sabe. A mí me ha pasado, por ejemplo, hay veces que mi carro falla y le pasa algo. Y yo voy y busco en YouTube. Me dice, ah, mira, tienes que revisar de pronto es la bujía, de pronto es el aceite, de pronto, bueno, una serie de factores. Y efectivamente yo lo puedo hacer con la instrucción que veo ahí en YouTube. Me ha pasado que hay veces quiero cocinar algo que nunca lo he hecho. Por ejemplo, no sé, quiero cocinar una paella española. Pues resulta que voy directamente a YouTube y consulto cómo cocinar una paella española y encuentro una infinidad de tutoriales, ¿sí? Ahora sí depende, pues, de la habilidad que yo tenga para cocinar. En este caso en particular, bueno, no sé utilizar Canva. Es una herramienta espectacular, yo la uso constantemente. Ustedes, pues por aquí la pueden ver. Miren ustedes, todo esto lo he realizado yo con Canva, son las presentaciones que utilizo muchas veces en los cursos que imparto. Yo no solamente imparto el curso de ética y ciudadanía, sino que imparto cursos de investigación en otras universidades sobre derecho de propiedad intelectual, sobre derecho inmobiliario, por ejemplo, derecho notarial y registral, etcétera, etcétera, etcétera. Y es una herramienta que me ha servido muchísimo. Así que, si no sé cómo utilizarla, pues miren, ustedes, es muy sencillo. Yo escribo aquí, eh, escribo tutorial Canva. Hazte experto en Canva, curso completo 2021, tutorial Canva para principiantes. Bueno, yo creería que se podría hacer un buen video si está bien enfocado. Ustedes pueden irlo revisando, pero ahí tenemos una serie de tutoriales que nos van a permitir conocer la forma en la que nosotros podemos abordar toda esta serie de aplicaciones. No solamente con Canva, sino con Miro, con cualquier otra aplicación que ustedes quieran. Y miren ustedes, por ejemplo, a mí Miro también es una aplicación que me encanta. Cuando recién salió, yo recuerdo que la utilizaba mucho y aquí ya hay diseños preestablecidos. También me encanta. Mire, esto es también muy parecido a la estructura que ustedes deben realizar de cuadro sinóptico, pero miren ustedes, yo he utilizado esto mucho tiempo. Por aquí tengo algunos cuadros. Ah, miren ustedes, por aquí tengo unos cuadros sinópticos. Estos son unos cuadros que nos permiten a nosotros obtener la información de manera mucho más sencilla, pero lo he utilizado para diferentes cosas. Es que tengo varios, esta es otra cuenta. Ah, miren ustedes, por aquí tengo también una información que es personal, que voy organizando, pero ustedes lo pueden utilizar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, quiero utilizar este modelo. Quiero utilizar un modelo y ahí yo puedo seleccionar cada uno de ustedes. Voy cambiando las letras, voy cambiando todo, es muy sencillo. Yo quiero aprender a utilizarlo. Una vez más, va a ser muy complicado que yo les enseñe cada una de las aplicaciones y les explique cómo funciona cada una de ellas, pero ustedes pueden buscar en su tiempo independiente cómo utilizar este tipo de herramientas. Entonces miren ustedes que ahí encontramos un sinnúmero
de tutoriales para hacerlo. Así que ese es el primer punto, listo, abordado, ¿no es cierto? Publicar su organizador gráfico en el foro de discusión. ¿Cuál organizador gráfico? Una vez más, es el cuadro sinóptico. No nos enredemos con las palabras. ¿Listo? Dar respuesta a la pregunta planteada por el tutor y comentar al menos un aporte de sus compañeros para generar discusión en este espacio. Esta es la participación que ustedes deben realizar en el entorno de participación en el foro de discusión. Miren ustedes, entonces estamos en nuestro curso de Ética y Ciudadanía, estamos en ese entorno virtual de aprendizaje, que es el que nos trae a nosotros toda la información referente al curso. Una recomendación, siempre revisen, me salgo de lo que estamos tocando, del tema que estamos tocando, pero siempre revisen el foro de noticias del curso. Muchas veces me preguntan cosas que aquí ya están resueltas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, profe, es que ¿dónde encuentro o me envía el enlace de la web conference? Entren al foro de noticias del curso y aquí ustedes van a encontrar los enlaces, ¿sí? De pronto hay veces se demoran un poco en cargarlo, sí, se demoran un poquito, pero lo van a encontrar. Aquí, por ejemplo, tenemos la última web conference, aquí ustedes van a poder verla y van a poder enterarse de muchas otras cositas más, ¿sí? Miren ustedes, aquí tenemos un foro general del curso, yo creo que ya la mayoría ya se presentó, aquí hay un espacio para dudas e inquietudes, soporte técnico en el aula, así que no está de más dar esa información. Ahora sí, vamos a nuestro entorno de aprendizaje y miren ustedes, nos vamos a dirigir al foro de discusión unidad 1. Aquí voy a abrir uno de los foros, por ejemplo este. Y vamos a encontrar entonces dónde encontramos las preguntas que deben ustedes trabajar. Las vamos a encontrar al final del foro. Y las coloqué bien grandes. Días me escribe, no sé si el estudiante y compañero está aquí con nosotros, pero que días me escriben, profe, ¿cuáles son las preguntas que debo responder en el foro? No sé cuáles son las preguntas. Yo le dije, mira, primero que todo, lee detalladamente el foro, porque en el foro te vas a dar cuenta que está la información bien resumida de lo que debes hacer, ¿sí? Y en segundo lugar, dentro del foro están las preguntas. Entonces, miren que muchas veces hacemos preguntas de cosas que obviamos o que debemos tener presentes. Aquí están las preguntas, ¿sí? Estas son las preguntas orientadoras que ustedes deben contestar en el foro y que deben reimplementar. Entonces, en el foro, ¿qué debemos hacer? Debemos publicar el cuadro sinóptico y debemos responder las preguntas. ¿Cuáles preguntas? Estas preguntas. ¿Cuál es la importancia de la ética en la sociedad actual? La ética es una disciplina solamente de reflexión filosófica, puede ayudar a resolver problemas en la cotidianidad. ¿Cuál es la relación entre ética y moral? ¿Qué busco yo en el ejercicio de este foro de participación cuando ustedes responden a estas preguntas? Una vez más, que ustedes demuestren que están aprendiendo el contenido del material de la unidad temática, que ustedes han leído, que ustedes han escuchado los podcasts, que ustedes han visto y han inspeccionado los objetos virtuales de información, ¿sí? Miren ustedes que incluso yo coloco aquí abajo, recuerde que es vital que en el desarrollo de la actividad dé cuenta de su proceso de aprendizaje y del estudio de los materiales de consulta. Una vez más, los materiales. Un referente evaluativo de excelencia radica en el ejercicio de citación adecuado, es decir, de uso de las normas APA séptima edición. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que cuando ustedes den respuestas, lo hagan en razón a fundamento. ¿Qué pasa? Muchas veces cuando yo leo los foros me encuentro con respuestas de este tipo, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo. Por lo general colocan, yo creo que la ética responde a la formación del carácter humano en la toma de decisiones, mientras que la moral está ligada a aspectos mucho más de la praxis humana a partir del ejercicio que tenemos como seres humanos a través de nuestras acciones, de acciones que comprometen nuestra integridad moral, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Pero empiezan con un yo creo. Puede ser que esté bien, puede ser que no esté tan bien, o puede ser que esté mal.
Pero cuando yo he tomado los apuntes, he hecho un ejercicio juicioso de las lecturas, he sacado extractos importantes, pues una participación de ese tipo es una participación que carece de un valor agregado. Es una participación que carece de fundamentos teóricos. ¿Qué busco yo? Que ustedes fundamenten, ¿sí? Que ustedes aprendan a fundamentar. Es un ejercicio esencial en la vida de un estudiante universitario, es un ejercicio esencial cuando usted entabla cualquier discusión. Recuerden que en la guía de la actividad dice hay que generar un escenario de discusión argumentativo, académico en el foro de discusión. No se trata de una pelea, sino se trata de argumentos. Y piensen ustedes que cuando, por ejemplo, tenemos en casa problemas con temas de infidelidad, o hay una sospecha de infidelidad. Entonces la pareja nos dice, oiga, mire, es que lo llamaron a las 12 de la medianoche. ¿Quién lo está llamando? Usted no va a decir, no va a salir con cualquier cosa. Tiene que pensar las cosas muy bien. Y tiene que elaborar un argumento que aunque usted esté diciendo la verdad, sea convincente. Usted dice, mira, es que de la oficina no me dejan en paz. ¿Sí? En este momento tengo mucho trabajo, tengo que entregar los balances financieros, la DIAN fijó estas fechas, estas temporadas para subir esta información y por lo tanto el jefe es el que me está llamando. Mira el mensaje que me escribió a través del WhatsApp. Por favor, recuerda que mañana debes entregar esta información de carácter urgente a las 6 de la mañana. Si ves, es una llamada de trabajo, no es una llamada de carácter personal, por tanto, pues no se trata de un tema de infidelidad. Entonces, ante ese tipo de circunstancias, nosotros debemos argumentar. Aquí yo lo que estoy pidiendo es exactamente lo mismo. ¿Sí? Que si ustedes me van a echar el cuento, pues me echen bien el cuento. ¿Sí? Que ustedes me cuenten bien la historia. ¿Quién dijo qué y por qué lo dijo? ¿Sí? Pues, ¿quién dijo que la ética es importante? Ah, es que mire, Adela Cortina plantea en un libro que se denomina de pronto ¿para qué sirve realmente la ética? Plantea que la ética es fundamental en el ejercicio de la construcción de sociedad, ¿sí? Entonces, ahí ustedes deberán realizar el ejercicio de citación respectivo. Jessy Fajardo solicita la palabra. Profesor, yo por ejemplo en mi foro hasta ahora han comentado dos personas y las dos personas están un poco cerca de mis conceptos. O sea, de igual forma yo tengo que buscarle el quiebre o una opinión que no haya. Lo que yo hice fue elogiar, o sea, no sé si está bien o esté mal. Porque si está, yo, o sea, yo decía, si está, si es algo de lo que yo pienso, ¿por qué tengo que ir en contra? Yo lo que hice fue Sí, elogiar y me ya, entendés. ok. Por ejemplo, había un compañero que había utilizado una palabra rarísima. Y dije, bueno, este man de dónde sacó esa palabra. Y googleé y dije, pues me pareció que el man tenía un léxico bueno, pero pues no sé hasta dónde sea bueno que yo todo lo vea bueno. Exacto, bueno. Entonces, es un escenario de discusión, ¿sí? Eso debemos tenerlo presente. No quiere decir que sea un escenario para de pronto llevarle la contraria a todos. No se trata de eso. Es un escenario donde nosotros podemos estar en acuerdo o en desacuerdo frente a las posturas que han establecido los compañeros. Si estoy de acuerdo, entonces debo, en ese caso en particular, decirle a compañero, yo considero que sí, estoy de acuerdo con sus posturas, pero tenga en cuenta, por ejemplo, de presente esta información al respecto. No sé, otro autor en el lobby, en el OVA, se plantea que la ética se construye a partir de escenarios sociales donde las comunidades fortalecen sus prácticas sociales. ¿Sí? Entonces creo que es una información relevante porque hoy en nuestra sociedad hace falta ese valor comunitario, ese valor de podernos construir en sociedad. Hoy vivimos en un escenario de la individualidad, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, a partir de mi interpretación de la lectura, a partir de mi revisión documental, yo estoy enriqueciendo el escenario del foro de discusión. Es un foro donde nosotros planteamos nuestras ideas, podemos apoyarlas, podemos controvertirlas, pero una vez más en razón a fundamentos. ¿Listo? No sé si quedó claro. Sí, señor, muchas gracias.
Perfecto, perfecto. Igual, si ustedes quieren intervenir, por favor levanten la mano o habiliten el micrófono. Yo no me molesto, no me incomoda que interrumpan. De hecho, para uno como tutor, como docente, es muy agradable cuando los estudiantes preguntan, que están activos, uno siente que están ahí y eso fortalece y enriquece el ejercicio. Se siente una energía muy interesante, pero cuando los estudiantes se quedan callados, uno se preocupa. ¿No? ¿Será que estoy haciendo bien las cosas? ¿O será que estoy hablando para mí? ¿O estoy hablando solo? Entonces, bueno, vamos a ver, miren ustedes aquí en este foro. Tenemos entonces los pasos fundamentales que están dentro de la guía, pero que están resumidos. Primero, ¿qué deben hacer? Realizar las lecturas establecidas. Lecturas, escucha, revisión de los materiales de estudio. Aquí está todo. ¿Listo? Segundo, deben elaborar un cuadro sinóptico obtenido a partir de los referentes bibliográficos de la unidad. ¿Sí? Se dé cuenta de los conceptos de ética y moral. Aquí recomendamos una vez más las aplicaciones que pueden utilizar. Miren ustedes, tercer punto, publicar su organizador gráfico, el cuadro sinóptico en el foro de discusión, dar respuesta a la pregunta planteada por el tutor y comentar al menos una aporte de los compañeros. Ustedes responden las preguntas y retroalimentan la participación de los compañeros. Cuarto, identificar un problema para ser analizado de manera ética sobre los temas identificados en el lobby de la unidad 1. Problemas sociales y en este caso se aporta un anexo que es el formato de identificación del problema. ¿Sí? Entonces, deben referir el contexto, reconocer la información desconocida, enumerar los actores que intervienen, describir los valores identificados y el actor principalmente afectado. Esto lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Debe dar una reflexión a partir de las preguntas propuestas. ¿Cuáles preguntas? De estas preguntas que están ahí. ¿Sí? Miren ustedes, ojo, y está en rojo. Este formato no se comparte en este foro. Se debe subir o cargar en el entorno de evaluación, solo en ese entorno. ¿Sí? Para que lo tengan presente, me preguntan, profe, ¿dónde tengo que subir el formato? Es que no lo puedo subir al foro de participación. No, es que en el foro no lo debe subir. Lo debe subir en el entorno de evaluación. Ahorita vemos dónde lo deben subir. Las fechas de la actividad, los puntajes, aquí están las preguntas y la recomendación. Aquí tenemos una imagen que nos permite sintetizar esa información. Listo. Entonces, ¿queda claro lo que debemos hacer en el foro de participación o quedan dudas todavía? Por favor, para que me comenten. ¿Hay dudas, preguntas de la participación en el foro? Buenas, profe, buenas para el profesor y los compañeros. Hola, Luis Hernando, bienvenido. Coméntanos. Profe, primero que todo, pues saludarle a usted y a todos los compañeros, deseándoles que tengan buena tarde. Profe, no, lo que pasa es que estaba escuchando desde que comenzó la clase, la charla, y me pareció muy importante lo que usted decía en cuanto a la argumentación. Entonces, nosotros tenemos que, según lo que usted me estaba explicando, basado en lo que dijo Adela Cortijo o cualquiera de los que intervinieron en los audios o en el libro, decir, tomar parte de eso y decir, bueno, y yo voy a argumentar, opino también esto y esto, ¿es así? ¿O me equivoco? Es correcto, Luis Hernando. Es correcto. Listo. Entonces, por ejemplo, para nosotros tener de presente cómo podemos traer a los autores en nuestras participaciones, es importante que ustedes tengan de presente las normas APA séptima edición, ¿sí? Pero no todas las normas APA, ¿sí? Porque aquí en el foro de participación, pues la participación es un poco informal. No, ustedes no entregan un formato, no entregan un trabajo aquí, en el foro de participación. Sí, lo deben entregar en el entorno de evaluación. Pero aquí, si ustedes se dan cuenta, es un escenario del diálogo a través de las palabras escritas. Entonces, cuando yo dialogo a través de la palabra escrita, piensen ustedes que es como cuando uno cuenta un chisme, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy contando un chisme, yo digo, oiga, mira, es que fulanito de tal me contó que el día de ayer
los vecinos pelearon. Y eso, pelearon que botaron las ollas por la ventana, al pobre señor o a la pobre señora le tiraron la ropita a la calle y pobrecita le tocó, o pobrecito le tocó recoger en una bolsita y salir con sus cositas al hombro, ¿no es cierto? Y uno dice, oiga, pero ¿quién fue que le contó eso? Ah, no, es que fue fulanito de tal. Ah, sí, pero y él sí está bien enterado porque yo ayer estuve en la casa de los vecinos y realmente no vi que pasara nada de eso. Aquí sucede exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces nosotros debemos saber citar, debemos saber llamar a colación a los autores, ¿sí? Para fundamentar lo que estamos diciendo. Nosotros no podemos partir de nuestra percepción de qué es lo que ha pasado o de lo que nos contó otra persona, que era lo que podía ser o lo que podía suceder. Aquí en este caso en particular sería de pronto, yo no leo la lectura, yo no escucho el podcast, yo no reviso los objetos virtuales de información, sino que voy a Internet. Entonces, ¿qué significa la ética? Ah, es que la ética significa es copio y pego. ¿Qué significa la moral? Ah, es que la moral significa esto. Lo tomo de Wikipedia, lo tomo de la primera parte que me aparece ahí en la información en Internet y lo pego. Ese no es un ejercicio serio de construcción académica. Aquí lo que yo debo hacer es, como lo mencionaba hace un momento Luis Hernando Hurtado, yo lo que debo hacer es traer al autor y decir, vea, es que el autor plantea que la ética se fortalece a partir de una construcción de profesionales éticos, ¿no es cierto? Con valores éticos y principios morales muy bien instaurados para que una sociedad pueda ser estable. Entonces yo digo eso y digo, oiga, es que esto lo está diciendo tal autor, ya la cuestión es diferente. A partir de ahí yo tomo mi punto de vista, doy mi interpretación, yo puedo decir, oiga, estoy de acuerdo con el autor o no estoy de acuerdo porque esto no es así. De pronto yo puedo decir, no, es que el autor está pensando en un mundo utópico, un mundo ideal, un mundo de las ideas, donde solamente pueden vivir las personas perfectas. En este mundo real las cosas no son así. La ética se maneja de una manera distinta. Puede ser mi percepción, pero yo primero tengo que tenerlo como referencia al autor para ahora sí discutir. Eso es lo que yo debo hacer en cualquier discusión. Debo llamar a la persona y decir cuál es su postura y ahora sí, estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo, pero ¿por qué? ¿Cierto? Así es el ejercicio que ustedes, ese es el ejercicio que ustedes deben realizar. Y bueno, y aquí deben publicar ustedes su organizador gráfico, su mapa mental, lo pueden hacer como mapa mental, lo pueden hacer como cuadro sinóptico, como un mapa de ideas, lo pueden hacer. Cualquiera de esas funciones, creo yo, y considero que son válidas. Yo soy quien los va a calificar. Si de pronto alguno se equivoca porque no seleccionó el modelo adecuado, no se preocupe, no se preocupe. A mí lo que me importa es que usted realice un trabajo de revisión crítica de la información que está en la unidad temática, de la información que usted debe consultar. Que si lo hizo con lineecitas, que si lo hizo con rayitas curvas, que si lo hizo en cuadraditos de bolitas, que si lo hizo de pronto en Canva con una infografía, que lo hizo muy bonito con imágenes, listo, perfecto. Pero que no lo hizo así, listo. Siempre y cuando refleje comprensión lectora, ¿sí? Que refleje esa postura de los autores. Ah, bueno, profe, perdóneme que vuelva a hablar. Me disculpa. Entonces, basado en esa misma discusión que planteamos en el foro, podemos hacer el cuadro sinóptico o mapa conceptual. Es que debes tener presente, en el foro, ustedes responden las preguntas. ¿Cómo responden las preguntas? Con argumentos. A ustedes les pregunta la esposa, le preguntan los hijos, papá, es que quiero comprarme el iPhone 13 Plus, el 15 Plus, deme la plata. Usted tiene que decir, oiga, un momento, ¿cómo así que deme la plata? Usted debe tener en cuenta las limitaciones económicas que tenemos en casa. Compramos ese teléfono, pues no tenemos para pagar el alquiler, no tenemos para pagar la alimentación, no tenemos para muchas otras cosas. Entonces debo argumentar. Acá yo no lo puedo hacer desde la subjetividad. Cuando su hijo le hace esa pregunta, usted dice, mire, si quiere puede mirar mi estado de cuenta bancaria, mire lo que yo recibo.
Solo que yo me gasto todo un mes para mantenerlos a todos. Hay un fundamento, hay un argumento. Acá usted, pues no lo puede hacer desde la subjetividad, no lo puede hacer de lo que usted cree que debe ser, ¿sí? Porque por el momento, pues yo no creo que aquí esté una Adela Cortina, un Emmanuel Orador, no está de pronto un Immanuel Kant, no está de pronto un Platón, ¿no es cierto? Entonces, nuestros argumentos deben estar ligados a posturas de carácter superior. Entonces, en este caso, nosotros nos fundamentamos en lo que han dicho otros autores. Mi postura personal es importante, sí, siempre y cuando pues, tenga un fundamento y un sustento que sea válido. ¿Listo? Aquí yo debo ligarme a las posturas de los materiales de consulta. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Esa era mi pequeña inquietud y muchas gracias por la buena explicación. Tranquilo, Luis Fernando. Listo. Entonces, una vez yo respondo las preguntas, también debo publicar el cuadro sinóptico. Entonces, ¿qué hago en el foro? Respondo preguntas y publico el cuadro sinóptico. Y tercero, establezco un escenario de diálogo con mis compañeros. Debo retroalimentar la participación de al menos uno. ¿Sí? Debe ser al menos uno. Entonces, ¿qué pasa? Puede ser que yo participé, publiqué el cuadro sinóptico, puede ser que yo di respuesta a las preguntas, pero no retroalimenté. Entonces, mi participación no está completa. ¿Listo? Entonces, ya el porcentaje de participación en foro va a disminuir para que lo tengan presente. El puntaje va a disminuir si usted no participa en foro. Si usted no entrega el cuadro sinóptico, pues también se va a ver afectado. Si usted no responde las preguntas, también se va a ver afectado. ¿Qué pasa si yo respondo las preguntas y lo que hago es copiar y pegar la información que encontré en internet o que encuentro en los materiales de consulta? Pues yo no puedo evidenciar un ejercicio de interpretación, de comprensión de la unidad temática, que usted realmente y efectivamente esté entendiendo lo que se está haciendo. Entonces, la calificación tampoco puede ser buena. Eso para que lo tengan presente. Listo. Ahora bien, vamos a ver, eso es lo que debemos hacer aquí. Vamos a ver el formato. Ya vimos cómo se elabora un cuadro sinóptico a través de ideas centrales, a través de un título, a través de ideas secundarias, a través de ideas terciarias, a través de una descripción, a través de un ejemplo, ¿cierto? Como estaba en la imagen de la diapositiva que les mostré hace un momento. Ya les dije cómo pueden responder las preguntas que están en el foro y ya les comenté también cómo pueden retroalimentar la participación de los compañeros. Así que en este momento, pues podríamos decir que hemos abordado el escenario del foro de participación de manera completa, ¿sí? Vamos ahora a revisar entonces el formato que ustedes deben diligenciar y que deben cargar o subir en el entorno de evaluación. ¿Listo? Entonces, miren ustedes que ya nos tenemos que ir a el entorno respectivo. Aquí nosotros el entorno de aprendizaje, muchas veces varios estudiantes no saben dónde encontramos el formato. Aquí está el formato. De pronto fue muy rápido, esperen un momento que yo tengo por aquí. No tengo la aplicación. En un momento yo busco a ver si tengo. Sí, sí, sí. Listo. Esperen un segundito. Voy a compartir mi pantalla. Listo. Es para que ustedes puedan ver. Muchas veces hay estudiantes que no encuentran la guía de la actividad. Entonces, la guía ni, por ejemplo, el formato. ¿Dónde lo encontramos? En la carpeta superior que ustedes pueden ver en cada uno de los momentos. Entonces aquí, momento intermedio, ahí está la carpetita, miren ustedes, muy fácil de encontrar, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a las otras actividades. Esta es la actividad 1 de la fase 2, en este caso identificación de problemáticas sociales, esa es la carpetita.
pero están de las demás actividades que ustedes van a entregar con posterioridad. En este momento no lo van a poder hacer y de pronto no lo van a poder revisar de manera adecuada porque tienen que primero terminar la primera actividad. Pero aquí está también, miren ustedes, ¿sí? ¿Qué deben hacer? Dar clic en esa carpetita. Lo digo porque muchas veces no lo saben hacer, así que prefiero pecar por extenderme en la temática y no por omitir la información. Entonces vamos aquí y miren ustedes, damos clic en la carpetita y aquí encontramos entonces la información. Anexo 1, formato de identificación del problema. ¿Qué debo hacer? Darle clic y lo descargo. Y guía de actividad de evaluación, que es lo que hemos estado leyendo hace un momento. ¿Listo? El formato, por aquí lo tengo. Espérenme un segundito. Este es el formato que viene por defecto. Ahorita vamos a ver otro. Este formato, ¿qué información trae? Primero que todo, trae una información que ustedes deben poner de presente para poder identificar quién entrega el trabajo, nombre del estudiante, código del estudiante, sea, si no colocan esa, pues no, digamos que no es tan grave. Programa académico, nombre del tutor y fecha de presentación del trabajo. ¿Listo? De ahí luego tenemos una serie de información, problemática social identificada, contexto de la Oiga, problemática. profesor, qué pena un momentico, le hago una consulta. Ahí para Sí, desarrollar esa actividad tenemos que ver es el video de lobby, ¿cierto? Y en el lobby es correcto. te plantean unos problemas espérate, es que no me abre esta cosa. Delincuencia juvenil, drogadicción y todo eso. Debemos escoger uno de esos, uno de esos problemas sociales y plantearlo aquí en este formato. Ustedes pueden escoger uno de esos problemas sociales o pueden identificar uno en su entorno, ¿sí? Yo les explico qué tiene el formato y ya entro a fondo a cada uno de ellos. ¿Te parece bien? ¿Jessy? Listo, gracias. Entonces, ahorita solamente vamos a ver la formalidad y luego ya, entonces entraremos en cada uno de esos aspectos. Listo, problemática social identificada, contexto de la problemática, la información desconocida, actores que intervienen y posturas, valores identificados, principal afectado. Ya viene luego la reflexión, cuál es su opinión frente a la problemática identificada. Aquí ya estamos hablando de opiniones, ¿sí? Es importante que ustedes también, pues, que la opinión no sea solamente subjetiva, sino que esa opinión pueda venir fortalecida a partir de su ejercicio de lectura. Esta es mi opinión, pero mire que el autor dice esto también. Ahí yo referencio que usted está haciendo un ejercicio adecuado e indicado de Entonces, una interpretación de la unidad pregunta. temática. ¿No pueden verlo? Sí, no tengo una pregunta. Sí, coméntame, Liz. Pues si tengo demasiadas cosas del cuadro sinóptico y no me cansa en una hoja, las dos, puedo hacer uno en una hoja y otro en otro. Bueno, Lisa, hay que tener presente una vez más, ¿sí? Que el cuadro sinóptico es independiente de este formato. No quiere decir que si realizas el cuadro sinóptico no debes presentar el formato, no. Las dos. No, sí, no, ese ya lo tengo eso, pero me hace falta, tengo dudas del foro. Oh, ok. Listo. Ah, ok. Si es del foro, listo. Pues si se va más de una hoja, lo puedes hacer. Lo ideal es que lo hagan en una hoja y que no sea tan extenso. Puede pasar de pronto que alguien quiere subir un formato o un cuadro sinóptico donde está compuesta de 5, 6, 7 hojas. Esa no es la idea. La idea es que un cuadro sinóptico debe sintetizar la información más importante y relevante, ¿sí? Entonces debe ser un ejercicio de síntesis de lectura. Entonces, ustedes toman una información general y tienen la capacidad de poderla resumir, de poderla sintetizar en una manera tal que a partir de la organización jerárquica uno pueda entender lo que ustedes quieren decir, ¿sí? Pero si se pasaron de una hoja y pasan a dos, no hay problema. Pero la idea es que sea sintético. ¿Listo?
No sería recomendable, por supuesto, que sea de más de 2 horas. Eso sí, no sería recomendable. Listo, entonces, bueno, estamos aquí, ya tenemos el formato, reflexión, luego valores que identifica usted en su respuesta anterior, los valores, las creencias, las convicciones desde las cuales usted plantea su opinión. Vamos a verlo ahora sí al detalle. Espérenme un segundito porque por aquí tengo un formato que uno de los compañeros ya nos ha ayudado, en este caso Nancy Janet Silva Vargas, en el ejercicio de cómo lo podemos hacer. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, mire, identifique una problemática social. En esta casilla debe describir de manera breve la situación, problema que usted reconoció de su entorno para analizarla de manera ética. Entonces, yo voy a analizar un problema de manera ética. Entonces, encuentro problemas de violencia de género, violencia o microtráfico, problemas ambientales, ¿sí? Ese, digamos, es el problema. Yo puedo encontrar, por ejemplo, de maltrato intrafamiliar, un problema que puedo encontrar de pronto en mi zona. Yo puedo encontrar también, por ejemplo, del servicio de transporte ilegal. Puede ser, ¿no es cierto? Entonces, aquí yo vivo por aquí por la Quinta, cerca de un centro, y entonces veo que en la esquina hay unas personas que con sus motocicletas trabajan transportando a las personas. Entonces, ¿qué está regulado? No está regulado legalmente. ¿Es un problema? Puede ser un problema, tanto para la sociedad, ¿sí? Porque no hay una serie de parámetros establecidos para la prestación de ese tipo de servicios. Entonces, cualquier persona puede prestar ese servicio y se pueden presentar un tipo bastantes problemas. Y nosotros hemos visto en noticias, pasan muchísimas cosas. Personas que los roban porque se montan en la moto, los drogan y luego no saben dónde terminan. Mujeres que han sido accedidas carnalmente por personas que trabajan en ese tipo de Profe, transporte. la fecha de Sí, entrega de trabajo debe ser el que se cierra o en la fecha que uno lo sube. la fecha es nosotros tenemos publicada la fecha máxima, ¿sí? Pero ustedes pueden entregar antes. Entonces, miren ustedes, acá teníamos las fechas. El sábado 18 de marzo de 2023 es la fecha máxima en que ustedes pueden participar tanto en el foro como en el entorno de evaluación. ¿Lo pueden hacer antes? Sí, lo No, pueden en hacer el antes. trabajo dice, en el trabajo donde uno sube en la evaluación dice fecha de entrega. Ahí se coloca la fecha que uno entrega o la fecha que se cierra la actividad. No, ustedes pueden colocar la fecha en la que entregan y suben en plataforma. No hay problema con la fecha que coloquen ustedes en el formato, no hay problema. ¿Listo? Aquí dice que deben entregar el 18 de marzo, pero en el formato ustedes, si lo entregan el 16, el 15, el 14, el 13, o de pronto se equivocó y quedó la fecha 9 de marzo, no hay problema, ¿sí? Porque yo reviso, la plataforma me dice qué día cargaron ustedes el trabajo. ¿Listo? Listo. Listo. Entonces, bueno, estamos aquí, pero no quiere decir que los problemas que se abordan en el lobby sean los únicos que nosotros podemos tratar. Son problemas que nosotros podemos identificar en nuestra comunidad. Podemos identificar, por ejemplo, problemas de desnutrición. Pensemos que yo vivo en un resguardo indígena y en ese resguardo indígena, por ejemplo, los niños tienen problemas de desnutrición. Algunos niños han tenido que ir al hospital porque no reciben los alimentos necesarios y suficientes para su adecuado desarrollo, tanto físico como psicológico y mental. ¿Sí? Entonces yo digo, es un problema que identifico. ¿Listo? Pues no hay una limitación, no hay una camisa de fuerza. ¿Queda claro? Listo. Entonces, luego de que ya identifiqué esa problemática social, yo debo describir
en qué consiste esa problemática que he elegido respondiendo a la pregunta ¿en qué consiste esa situación problemática? Entonces, la problemática es de desnutrición del pueblo indígena Nasa que se encuentra en el resguardo de las Huacas en el municipio de Popayán. ¿Listo? Ese es el problema que yo identifiqué. Todo el problema que yo identifico es el transporte ilegal que se presta en el sector del barrio Meléndez, en la ciudad de Cali, departamento del Valle del Cauca. Si ven cómo delimito yo muy bien el problema que identifico, ya doy un entorno territorial, doy una población, digo cuál es la problemática, ¿no es cierto? Pero adicionalmente a eso, yo debo describir ese problema, ¿sí? Y piensen ustedes en describir como cuando uno dice, oiga, ¿cómo le gusta a usted, por ejemplo, a Lisa, cómo le gustan los hombres? O, por ejemplo, a mí, cómo me gustan las mujeres. Entonces yo puedo decir, oiga, es que a mí me gusta una mujer que tenga el cabello rizado, que sea blanquita, que sus labios sean rojitos, que no sea muy alta, que tampoco sea muy chaparrita, que sea inteligente, que sea graciosa, que me haga reír, ¿no es cierto? Que tenga un tema interesante para hablar con ella. Estoy describiendo, ¿cierto? Cómo me gusta a mí una persona. Entonces una mujer dirá, oiga, es que a mí me gusta, no sé, un moreno, o no, a mí me gusta una persona blanca, y a mí me gusta que sea atlético, o que, bueno, que sea gordito, porque me gustan los gorditos, pero que algunas dirán pues, que tenga billete, ¿cierto? Para que me mantenga, que tenga como darme las cosas que yo necesito. Algunas dirán, no, yo pago mi cuenta, yo lo que quiero es alguien que esté a mi lado y que tenga la capacidad de ser un par y que me ayude a construir esta sociedad que estamos formando, etcétera, etcétera, etcétera. Describe, ¿cierto? Acá ustedes deben hacer lo mismo en el ejercicio de la descripción de la problemática social que han escogido. Y esa descripción gira en torno a una pregunta: ¿en qué consiste esa situación problemática? Pues, ¿cómo la describo yo? Es que mire, lo que sucede es que los transportistas del barrio Meléndez que utilizan sus motocicletas para transportar, algunos no tienen tecnomecánica, no tienen el seguro obligatorio de tránsito, no tienen el SOAT, ¿no es cierto? Son muy imprudentes a la hora de conducir, etcétera, etcétera, etcétera. No están afiliados a seguridad social, por ejemplo, ¿cierto? En el caso de la problemática que yo identifico de alimentación de la comunidad indígena, entonces yo digo, es que mire, acá nosotros denotamos que no, el Estado no se hace presente, no aparece el bienestar familiar y por lo tanto los niños están desprotegidos absolutamente. Sus padres no tienen una estabilidad laboral y por lo tanto no tienen cómo poder dar lo suficiente para que esos niños puedan tener unas características y los recursos necesarios para poder subsistir de una manera adecuada. ¿Listo? Entonces identifiqué la problemática social y la describí, ¿sí? Contexto de la problemática. En esta casilla debemos describir detalladamente el entorno en el cual se desarrolla la problemática identificada anteriormente. Pues miren ustedes aquí. Por ejemplo, el problema se presenta en el corregimiento X, cerca del municipio Y, que se caracteriza por ser un asentamiento de la población de la etnia Z en condiciones de vulnerabilidad, donde la presencia de organismos estatales es precaria y los niveles de atención al de las necesidades básicas de esta comunidad es deficiente. Ahí tenemos un contexto de la problemática, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir pensemos que yo doy clase en otras universidades y yo digo, bueno, es que una problemática es que a los estudiantes les gusta estudiar poco, no les gusta leer, no les gusta escribir. ¿Cuál es el contexto de la problemática? Es que en el municipio donde ellos estudian no tuvieron una formación adecuada en su bachillerato y por lo tanto no tienen las habilidades requeridas para sus estudios universitarios y por lo tanto se dificulta que ellos puedan comprender la información que se da en sus cursos específicos en cada una de las asignaturas abordadas, ¿sí?
Entonces doy un contexto, ¿sí? Estoy diciendo de qué se trata el problema. Digo el problema, pero digo, o sea, dónde se encuentra arraigado el problema y doy un panorama general, ¿sí? Entonces piensen ustedes que, por ejemplo, a mí me gustan los carros y las motos. Entonces, la moto o el carro, resulta que cada vez que yo lo voy a prender, se ahoga y se apaga, ¿cierto? Entonces yo debo dar un contexto, yo voy a ir al mecánico y tengo que explicarle qué es lo que está pasando. Tengo que darle un contexto a la problemática para que él me entienda. Yo le voy a decir, oiga, señor mecánico, mire, es que la moto, cada vez en las mañanas que la voy a prender, resulta que yo le doy el starter y no prende, no prende, no prende. Me toca utilizar la patada mecánica y dele pata a la moto hasta que prende. Y cuando prende, entonces ya empieza como que a sonar que le empieza a faltar el aire y se empieza a ahogar, 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 ahogar y se apaga. Y así sucesivamente. Entonces, no sé, usted mire, usted que es el que conoce técnicamente cómo puede resolver el problema. Entonces, es que mire, es que la bujía está quemada, limpiemos la bujía, listo, probamos, no, no funciona. El filtro del aire, mire, es que este filtro, ¿usted lo ha cambiado alguna vez? No, es que no ha cambiado el filtro. Este filtro hay que cambiarlo, mire cómo está lleno de polvo, está lleno de tierra, no está pasando el aire suficiente y el motor se está ahogando. Cambiamos el filtro y ¡pam! Resulta que funciona, ¿cierto? Entonces, ahí, a través del contexto, yo pude encontrar una solución. Aquí nosotros buscamos lo mismo, ¿sí? Piensen ustedes cuando van al médico. ¿Sí? El médico, ¿cómo puede llegar a una solución cuando ustedes dan el contexto de la problemática? Usted no le va a decir, "Vea, es que yo tengo cálculos biliares o cálculos renales ubicados en la zona tal, 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 tal", le van a dar la descripción técnica, no. Usted tiene que describir el problema para que él pueda establecer cuál es el origen. Pero usted dice, es que mire, lo que pasa es que tengo un dolorcito acá abajo, ya he tomado pastillas en el lado izquierdo del abdomen bajo, me está doliendo, y tomo pastillas, no me pasa. Hay veces que el dolor es tan fuerte que me revuelco en el piso y voy al baño y cuando voy a orinar, orino muy poquito. El doctor dice, no, son mínimos, son cálculos, vamos a tomarles unas imágenes diagnósticas y a partir de eso doy el diagnóstico respectivo, ¿sí? Pero miren ustedes, todo eso a través de un contexto de una problemática. Piensen ustedes así. Eso es lo que deben hacer ahí. No tienen que hacer otra cosa. ¿Listo? Información desconocida. En esta casilla enumere los datos que no conoce sobre la problemática elegida. Por ejemplo, de la problemática elegida, los datos que no se han podido definir son, entre otros, el número de habitantes en condiciones de extrema pobreza, el número de hogares sin condiciones de saneamiento básico y servicios públicos, tipos de violencia más frecuente entre los núcleos familiares, nivel de formación de los habitantes. Entonces, ¿qué información yo desconozco y que es importante conocer para poder tener claro el problema? Entonces, piensen ustedes que yo soy el doctor, ¿no es cierto? Información que desconozco, pues no tengo imágenes diagnósticas. Como yo no tengo una ecografía, una radiografía, no tengo un TAC, ¿sí? Que me permita a mí determinar qué es lo que le está pasando a usted. No tengo esa información, entonces lo coloco ahí. Piensa el mecánico, es que resulta que hay que pasarle el escáner, ¿sí? Porque esta moto, como es una BMW, este carro como es un Kia Cerato Forte del año 2023, entonces, no, esto uno ya todo es a través de sistemas de información, ¿sí? Conecte la computadora a través de un cable y a partir de ahí le genera el diagnóstico y la computadora le dice a usted, es que la arandelita que está ubicada en tal parte está fallando. ¿Listo? Ahí está. ¿Qué es la información que necesito? Una imagen diagnóstica, necesito el diagnóstico de la computadora. Resulta que información desconocida del pueblo indígena que los niños tienen una situación trágica y muy recurrente en Colombia, que no tienen acceso a alimentos, entonces no hay unos informes respectivos por parte de las autoridades que den conocimiento sobre la atención a esa población, etcétera, etcétera, etcétera. De las personas que trabajan con las motos transportando personas. Entonces yo digo, es que mire, se desconoce si ellos cotizan a pensión, si ellos cotizan a salud, se desconoce si ellos, no hay estadísticas para poder determinar si ellos eh, son dueños de sus motocicletas o no son dueños.
etcétera, si tienen la revisión tecnomecánica, etcétera, etcétera, etcétera. No hay esa información, yo la desconozco, la coloco ahí. Listo. Vamos al cuarto punto, los actores que viven en el problema y la manera de verlo. En esta casilla deben enumerar los actores que intervienen en la problemática identificada y su posición frente al mismo. Entonces, aquí, por ejemplo, yo voy a hablar, miren, el problema lo viven las mujeres adultas, madres solteras, especialmente quienes denuncian maltrato y desconocimiento de sus derechos, como lo señala, por ejemplo, el artículo X de la Constitución Política de Colombia. Elimine esta explicación, bueno, para determinar la vigencia de la casilla. Entonces, este es un ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo decir, el problema radica en las personas que trabajan en el transporte ilegal en el municipio de Cali, departamento del Valle del Cauca. Entonces, porque ellos consideran que el derecho al trabajo es superior a todas las otras exigencias que se puedan dar en razón al transporte público. Entonces, ellos no pagan un seguro de todo riesgo, no pagan una serie de cosas, pero ellos creen que su derecho al trabajo puede primar sobre encima de todas esas formalidades. Entonces, eso es lo que ellos creen que sucede. Los actores que viven en el problema los identifiqué, los mototaxistas, y la manera de verlo, ellos creen que tienen un derecho al trabajo y que a partir de ahí, pues pueden desconocer otra serie de elementos legales que pueden ser exigibles para la prestación de un servicio de transporte público. ¿Listo? Ahí está el problema. Y dimos el ejemplo. Los valores o creencias de los actores que se identifican en el problema. Entonces, en esta casilla deben describir los valores, creencias, convicciones que cada actor tiene e interceden en la problemática presentada. Por ejemplo, el esquema o la manera de ver el problema se orienta bajo los valores tradicionales y el machismo estructural con el que se maneja el trato del hombre sobre las mujeres, siendo una comunidad tradicionalista y apegada a las costumbres desde hace 50 años. Esta es una explicación de cuál es ese sistema de valores y creencias que tiene la comunidad para justificar ese problema. Entonces, discúlpeme, yo tomo un poquito de agua porque se me empieza a secar la garganta. Y me falta la voz. Entonces... Una pregunta, qué pena, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Esta grabación quedará grabada? Sí, por supuesto. Para quienes se han conectado, esta grabación les llega automáticamente a sus Teams. De todas maneras, yo se las compartiré a ustedes a través del correo del campus, con el enlace que dirige al video. ¿Listo? Los valores o creencias de los actores que se identifican en el problema. Entonces, ahora sí yo voy a identificar cómo las personas en sus sistemas de creencias aceptan ese problema, esa problemática que se vislumbra. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, no es mi postura personal, lo aclaro de una vez, sino que es un ejercicio hipotético. Entonces yo puedo decir que en el sistema de creencias se acepta que las comunidades indígenas son un tipo de personas enajenadas mentalmente, que no tienen la misma capacidad de raciocinio que las personas que viven en la urbanidad, que se enriquecen de la cultura social. Esa puede ser una creencia, ¿sí? Y que en razón a esa condición especial de este grupo étnico, entonces no tienen los mismos derechos que las personas que viven en la urbe, los mismos derechos de las personas que viven en la ciudad. Entonces tenemos una situación de desigualdad en la interpretación de los derechos, ¿sí? Entonces ahí encuentro una creencia respecto al problema. Entonces miren ustedes que la creencia, el sistema de valores va más allá del problema. Entonces yo no puedo decir que la creencia, el valor o el valor que identifico en el problema es que los conductores de moto no quieren cumplir las normas. Ahí yo no estoy diciendo nada. Yo lo que puedo decir es que los indígenas no tienen acceso a la alimentación. No estoy diciendo nada.
yo tengo que decir el por qué identifiqué esa creencia o ese problema, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo digo, en el caso de los mototaxistas, ¿cuál es la creencia? ¿Sí? Pues la creencia puede ser que ellos tienen el derecho al trabajo. Esa sí puede ser una creencia. ¿Sí? Ellos identifican que hay que ganarse la vida, ¿sí? Y que la vida se la están ganando de manera honrada. ¿Sí? Que el trabajo honrado justifica la omisión de cualquier otro factor normativo, como el desconocimiento de portar SOAT, como el desconocimiento de tener una tecnomecánica para brindar seguridad, como el desconocimiento de tener, por ejemplo, un seguro todo riesgo, que si la persona se accidenta, pues le cubran los daños que puedan llegar a incurrir, ¿cierto? Todo ese tipo de factores. Entonces, ahí tenemos. Entonces, en el caso de los hombres que agreden a las mujeres en las relaciones de familia, pues es una postura machista. Mi creencia es el machismo. Una vez más, es una postura hipotética. Principal afectado. Bueno, pues ahí podemos mencionar, por ejemplo, aquí el tipo de población a que más afecta la problemática son las mujeres solteras, cabeza de hogar, quienes en su mayoría han optado por asumir la responsabilidad total de sus familias, madres cabezas de hogar, ¿no es cierto? A causa de su experiencia de maltrato vivido en su relación de pareja. Acá, ¿cuál es la principal afectada? Pues la comunidad indígena, las personas que usan el servicio de transporte público ilegal, ¿sí? Las personas también podríamos decir, en el caso de los indígenas, los niños, que son los que sufren la desnutrición, pues ahí serían los principales afectados, ¿sí? Hay que describirlo, por supuesto. Y la reflexión, muchachos, esto ya es una cuestión de ustedes. ¿Cuál es su opinión frente a la problemática identificada? Ya es su postura personal. Una postura personal que debe ir enriquecida en razón a las lecturas, lógicamente. Entonces, mire, yo puedo decir aquí es que ya identifiqué el problema de la comunidad indígena. Entonces, yo digo, es que, mire, mi postura personal es que todos los seres humanos tenemos una misma igualdad de derechos. La Constitución Política de Colombia, por ejemplo, establece un escenario de igualdad frente a los ciudadanos, que no debe existir la discriminación, ¿no es cierto? Y que en esa razón el Estado debe proteger a cada uno de nosotros en igual manera y en igual sentido. ¿Sí? Al respecto, dice ahí la Cortina, por ejemplo, ¿sí? Que las comunidades deben construirse para poder para poder avisorar unos escenarios de ética, de compromiso social mínimos, en razón a los derechos fundamentales, ¿sí? Por decir alguna cosa. ¿Listo? Entonces ahí tengo mi problemática, mi opinión al respecto. ¿Qué valores identifica usted en su respuesta anterior? Identifique los valores, creencias, convicciones de los cuales usted plantea su opinión. Ahí ya es un ejercicio propio. ¿Listo? Referencias bibliográficas de las normas APANIL. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes sí deben fundamentar sus posturas. ¿Sí? Y deben colocar al final acá las referencias. ¿De dónde toman esas posturas? ¿Listo? Ahora bien, ya terminaron ustedes todo el formato. ¿Dónde deben cargar ese formato? Vamos a. Entonces, espérenme, yo utilizo aquí mi herramienta. ¿Dónde vamos a ir? A el escenario de evaluación. Profesor, usted da retroalimentación de ese formato, ¿cierto? Si uno se lo envía por el Sí, correo. yo les doy retroalimentación. Sí, yo les doy retroalimentación. Sin embargo, si lo hacen en los últimos días, no voy a poder hacer. Yo tengo por ahí hay un correo que me remitieron con el formato que lo estoy analizando y yo voy a retroalimentar, pero pues tienen que darme tiempito para hacer. ¿Listo? Listo, gracias. Listo. Entonces, aquí tenemos el escenario de evaluación y vamos entonces a entrar ahí. Una vez entramos al escenario de evaluación, vamos a ir al momento respectivo. En este caso, pues vamos a encontrarnos en evaluación intermedia, específicamente unidad 1, fase 2, que hace referencia a la identificación de problemáticas sociales. ¿Listo? Listo, aquí estamos. Pues miren que aquí también ustedes se encuentran, aquí nos dice lo que debemos hacer. Apreciado estudiante, cordial saludo en este espacio indicado para la entrega de la actividad, la cual será calificada y retroalimentada según los criterios definidos en la rúbrica de evaluación.
Antes de entregar el producto individual, verificar que cumpla con los criterios definidos en la guía de actividades y la rúbrica de evaluación. Fase de la estrategia, producto, formato de identificación de la problemática social. Debe entregar aquí el formato. ¿Sí? Características del formato, puede estar en Word o en PDF. ¿Listo? Tipo de entrega individual, no es grupal. ¿Sí? Consultar la guía de actividades, rúbrica, listo. ¿Cómo se carga el trabajo? Muy sencillo, miren ustedes aquí. Tenemos la información de carga de la actividad hasta el sábado 18 de marzo, hasta las 23:55 horas. Hay 9 días, 6 horas para entregar el trabajo, así que pueden ustedes ya meterle la Una ficha. pregunta. Donde dice el código, ¿es el código que nos dieron en el curso o es la cédula? Es la cédula, código estudiantil. Ya. Listo. Entonces, aquí ya entramos, miramos la fecha, 9 días, 6 horas. Ahora sí, bueno, es que, muchachos, a mí me aparece la visión de tutor. Aquí a ustedes les debe aparecer un recuadrito que dice entrega del trabajo o cargue el documento, algo así. ¿Sí? Pero va a estar en unas ventanitas muy parecidas. Entonces ustedes le van a tener que dar clic ahí y van a tener que guardar. Y al final dice enviar trabajo. Si ustedes no le dan enviar, no me llega a mí el trabajo. Queda ahí cargado, pero no lo envían. ¿Sí? Entonces para que estén muy pendientes y muy presentes de ello. Listo. No sé si hay dudas o inquietudes referente a la entrega del trabajo y lo que hemos abordado hasta el momento. ¿Hay dudas, inquietudes? Este es el momento para hablar, muchachos, señoras y señores. En el lado arriba, hay unas preguntas, pero que esa parte sí me hace falta, que no le he contestado, que me hace, no entiendo, después de código, al lado de código, no sé qué escribí ahí. Al lado del código dice SEAD, UDR, es el lugar donde te encuentras inscrita. Por ejemplo, si estás en Cali, es el UDR de Cali. Si de pronto estás Santander de Clichao, es el centro de atención de Santander de Clichao, o sea, Santander de Clichao. Es el lugar donde te encuentras inscrito. ¿Hay alguna otra duda? No, hasta ahora, gracias a Dios, todo ha sido muy claro y le agradezco de mi parte, pues, toda la explicación. Ok, Luis Orlando, con muchísimo gusto. Igual, quedan abiertos los escenarios de consulta a través del correo electrónico, a través del campus, a través de este medio Teams, a través de Skype, incluso a través del grupo de WhatsApp. Entonces, no siendo más, si no hay dudas, si no hay inquietudes, si todo quedó claro, entonces damos por finalizada nuestra sesión del día de hoy. Les agradezco mucho su conexión, su participación y ya estaremos entonces encontrándonos en un próximo encuentro para quienes todavía tengan dudas e inquietudes para el día 16 de marzo, 2 días antes de terminar la actividad. Si todavía tienen dudas e inquietudes, profe, es que ya empecé a realizar el trabajo y cuando ya lo estaba realizando me generaron estas dudas y esta inquietud. Entonces, conéctese ese día y hablamos y charlamos al respecto. ¿Sí? Igual todos están invitados, pero vamos a hablar prácticamente lo mismo que dijimos hoy. ¿Listo? Así que si quieren, se pueden conectar, no hay ningún problema. Una feliz tarde, un feliz descanso, un gusto conocerlos. La próxima vez espero que mi cámara no me falle, no me abandone. Esta vez me abandonó la cámara. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Que tengan buena Que esté bien. tarde. Igualmente para todos ustedes, una feliz tarde.